ha sido un día muy bonito. La verdad que los chicos de la obra me han puesto el camino llano para lo que vamos a compartir hoy. De hecho, me gustaría que me acompañaran, se pongan de pie y vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, si puede buscarlo, por favor, del verso 6 al 12. 6 al 12, Evangelio de Lucas. A su primer hijo varón lo envolvió en tiras de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y los reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán al niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu plan soberano para salvar. Te damos gracias por enviar a tu Hijo por nosotros. Gracias por tu Espíritu que nos guíe en estas verdades. Este momento lo ponemos en tus manos, Señor, y pongo todo lo que soy en tus manos para que tú nos hables, para que tú nos animes, nos confrontes, para que tú nos ilumines nuestra mente, que tú pongas una agudeza que podamos entender para vivir. Señor, también te pido para que tú redargullas, para que tú cambies, para que tú traigas nuevos nacimientos en esta mañana. En el poder del Espíritu Santo te lo ruego. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, muchas gracias por su gentileza. Y bueno, estos días son muy bonitos, estos días son de mucho regocijo para la mayoría. La verdad es que en algunos casos, lamentablemente, pues no son tan alegres, pero la mayoría sí. Y hay una pregunta que a mí me gustaría poner hoy sobre la mesa. Es una pregunta que es importante y es, ¿por qué tuvo que nacer Cristo? Porque claro, es un hecho que nació, es un hecho que lo celebramos y así como Dios le dio el regalo de un Salvador a la humanidad, así nos regalamos cosas y lo representamos y todo muy chévere, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo Cristo que nacer? ¿Por qué tuvo Cristo que venir al mundo? Y en esta mañana yo traigo tres razones, y claro, no son las únicas, hay muchas más, pero bueno, por temas de tiempo, no vamos a hacer aquí, ¿verdad? Pero traigo tres, y me gustaría que reflexionáramos un poquito en el por qué. Primero, Cristo vino y nació porque la creación a causa del pecado quedó desconectada de su creador. Hubo un problema cósmico. En el principio dice la Biblia que Dios creó todo bueno y dice también que había una comunión entre Dios y su creación. Es decir, el Señor tenía una relación directa no solamente con Adán y con Eva, sino con toda su creación. Había una comunión, todo era bueno. Pero entró el pecado. Dios había dicho al hombre una sola cosa que no debía hacer. Eso hizo, y Dios había dicho también que el día que hicieran eso, ese día, ¿qué pasaría? Morirían. Y en el momento en el que el hombre peca, queda desconectado de Dios, queda desconectado de su propósito, queda desconectado del gozo que sentía, la satisfacción que sentía al vivir, al respirar, porque ya estaba desconectado de su creador. El hombre quedó sin propósito, quedó sin sentido, quedó en el vacío, quedó en la nada. Y además, no solamente el hombre quedó afectado, sino que dice la Biblia que toda la creación quedó bajo maldición. Eso lo vemos porque el hombre ahora, para poder comer, tenía que esforzarse más.
tenía que trabajar más. El hombre conocería las espinas. El hombre conocería la maleza. El hombre debería de ser más hábil al momento de tratar de sacar el fruto de la tierra porque iba a ser más difícil. Además, los animales empezaron a comerse unos con otros. Todo quedó afectado. No solamente el hombre queda desconectado de Dios en una desconexión espiritual, sino que posteriormente también iba a morir en sus carnes. El hombre iba a padecer enfermedades, iba a padecer dolores agudos y un montón de cosas que entran a la creación de Dios, que en un momento era perfecta, ahora afectada, dañada por el pecado, como el hombre, los animales, la tierra y todo lo que vemos, y que para nosotros es algo normal, que duele, pero es normal ver un ciclón que afecta a una gran parte de una nación, que daña, que trae muerte, enfermedades, pandemias. Todo eso es consecuencia de la decisión de un hombre. La decisión de un hombre. Y bueno, el deseo de Dios no es que el hombre quede desconectado de él. El deseo de Dios es que restablecer con él la relación y que el hombre vuelva a encontrar sentido, que el hombre vuelva a encontrar propósito en el único que puede hacerlo, que es en Dios a través de su Hijo. Y por eso, es la primera razón, Cristo tuvo que venir y nacer, para resolver ese problema. El segundo punto por el que Cristo tuvo que venir a nacer es porque nadie más podía satisfacer la justicia divina y la misericordia al mismo tiempo. Y es que no acostumbramos a pensar en esto, pero la verdad es que Cristo tuvo que nacer porque posteriormente, no solamente con su vida, sino también que al final, en el clímax, íbamos a ver la justicia de Dios en su esplendor sobre el Hijo, pero también íbamos a ver al mismo tiempo la misericordia más grande de Dios a través del Hijo, porque Él decidió venir, nacer, sufrir la pena que yo tenía que pagar para imputarme su justicia. Y en un acto vemos la justicia de Dios en toda su gloria y la misericordia de Dios también en toda su gloria. Y Cristo era el único que podía hacer eso. Y es que nosotros, los seres humanos, sin Cristo, lo único que podemos hacer es exhibir la justicia. Sin Cristo, lo que dice la Biblia que va a pasar es que nos tocaría un castigo eterno. Pero los que estamos en Cristo, lo que dice la palabra es que Él sufrió mi castigo y a mí me imputó su justicia. Y el único que podía hacerlo era Cristo. Él sufrió mi culpa. Solamente Él, siendo plenamente hombre y plenamente Dios, podía hacer lo que hizo. ¿De acuerdo? Por eso dice que 1 Timoteo 2:5 dice que porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Nadie más podía cumplir perfectamente la ley. Luego de que Adán peca, la historia sigue, pasa por Abraham, luego hay otros patriarcas, llega Moisés, Dios le da a Moisés una ley para que el hombre la cumpla y que a través del cumplimiento de esa ley el hombre pueda ser salvo. Pero la verdad es que nadie en la tierra puede o ha podido cumplir a cabalidad esa ley que Dios ha dado. Y es que para nosotros es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra también que hemos sido concebidos en pecado, que nuestra naturaleza va de continuo hacia el mal, que no queremos a Dios. Y esa disposición natural de nuestros corazones imposibilita 100% que yo pueda cumplir esa ley para por mis propios méritos ganar esa salvación.
Solamente Dios, en la persona del Hijo, haciéndose hombre, pudo cumplir la ley a cabalidad, es decir, perfectamente. Dice Gálatas 4, en sus versos 4 y 5, dice, porque vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino, nació, vivió perfectamente, para que todos los que lo miremos a Él como nuestro Salvador, pudiésemos disfrutar de la justicia que Él ganó delante del Señor. Una cosa importante y que definitivamente nosotros no podemos hacer es que Jesús fue el único y ha sido el único que ha vencido la muerte. Y la palabra dice claramente que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Pero Jesús, con una vida perfecta, cumpliendo la ley perfectamente, pudo vencer al pecado y pudo vencer la muerte. Y dice 1 Corintios 5, 15, 21 y 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es que Dios en su perfección, sabiendo que iba a pasar, que por un hombre entraría el pecado a su creación perfecta y lo iba a dañar todo, nos dio a Cristo. Y por Él, plenamente Dios, plenamente hombre, nacido de mujer, como acabamos de ver, todos podemos heredar su victoria. A través de Cristo, todos podemos ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Es un plan que Dios ha orquestado, ha generado desde la eternidad. A Dios no le tomó por sorpresa. Y dijo, ¿qué hago ahora? No, ya Dios sabía. Ya Cristo sabía que iba a venir. Y aquí tenemos la tercera razón. Hemos visto dos, ¿verdad que sí? La primera es porque Cristo tuvo que nacer para resolver la afectación de la creación, del hombre, de la tierra, de los seres vivos, todo quedó afectado. Lo segundo que vimos fue que Él era el único que podía hacer eso. No había nadie más, es decir, Dios pudo haber dicho, bueno, metieron la pata, asuman sus consecuencias, pero Dios no es así. Dice la palabra que Dios se complace en amar. Y aquí viene la tercera razón, y es que Cristo vino al mundo, no por una obligación, Él vino porque quiso, Él vino por amor. Vino por amor. Y yo sé que todos o la mayoría aquí conocen este texto que voy a mencionar ahora. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente eso, sino que Cristo vino y nació para dar su vida en rescate por nosotros, cuando nosotros aún éramos, ¿qué? Sus enemigos. Dios no espera que tomemos la iniciativa, sino que Dios toma la iniciativa y nos da a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y al venir por amor, Dios se muestra no como un Dios lejano, no como un Dios castigador, no como un Dios que odia, sino un Dios que está. Aunque es un Dios alto, sublime, perfecto, también está con su creación. Está entre su creación. Y cuando Dios en la persona del Hijo vino y habitó entre nosotros, se muestra cercano y está entre nosotros. De hecho, Dios ha prometido que estaremos con Él. ¿Cuándo? Todos los días hasta el fin. Y estar con Dios en la persona del Hijo y del Espíritu Santo todos los días hasta el fin quiere decir que todos los días hasta el fin voy a encontrar un propósito. Que todos los días hasta el fin, como hablábamos la semana pasada, voy a tener un gozo perecedero que no es dependiente de mi situación aquí en la tierra, sino que es dependiente
de mi futuro, de lo que me espera en Cristo. El sufrimiento que Cristo tuvo lo hizo por amor y fue profetizado en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 53, versos 4 y 5, que dicen: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. ¿Curados de qué? Curados de la maldición del pecado, de la maldición de la muerte. Cristo vino y nació para que tú y yo hoy fuésemos libres del pecado. Al Cristo nacer muestra su bondad, muestra su amor. Cristo al nacer es el ejemplo vivo de humildad, porque dice la palabra que Él se humilló a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no toma en cuenta eso, sino que vino, se hizo hombre y lo hizo por amor. El amor es el fundamento de la venida de Cristo y la Biblia es clara en eso. De alguna manera nosotros, en estos días de Navidad, al hablar del nacimiento de Cristo, deberíamos también de reflexionar, ¿por qué? ¿Por qué Cristo vino? Vino a resolver el problema del pecado. Vino a unir otra vez el ser humano con Dios. Vino porque era el único que podía hacerlo. Y vino por amor. Vino por amor. La pregunta ahora es, ¿qué hacemos nosotros con esto? Como decía el pastor Hans, todos los domingos es Navidad. Yo lo voy a poner un poquito más cerca. Todos los días es Navidad. Debemos nosotros, hermanos, de pensar en eso todos los días. Todos los días. Y venir aquí no pensando en qué me da Dios hoy. Ven pensando en cómo yo agradezco junto a mis hermanos todo lo que Dios ha hecho. Porque lo ha hecho, porque ha querido, lo ha hecho por amor. Y si tú estás aquí hoy, no conoces, quizás no has dicho yo quiero que Cristo sea mi Salvador, tengo que decirte que deberías pensarlo, deberías reflexionar en esto, porque es una verdad que por tus propias fuerzas no lo vas a lograr. No eres tan bueno como piensas y eres peor de lo que te imaginas. Es una verdad no solamente para ti, también lo es para mí. La diferencia de nosotros es que yo he creído en Cristo como mi Salvador. Y cada vez que me encuentro haciéndolo, no debería, yo digo, Señor, gracias porque tú eres quien me salva. Tú fuiste quien pagaste. Yo me arrepiento y yo quiero, te veo a ti. No es por lo que yo haga. Yo lo que hago, lo hago en amor, en agradecimiento. No para ganarlo, porque contigo lo tengo todo. Así que yo quiero invitarte a que pienses en esto. Sin Cristo estás sin propósito, estás buscando la felicidad y no la vas a encontrar. La puedes encontrar momentáneamente, pero el gozo para el cual fuiste diseñado solamente lo puedes encontrar en Dios. Y Cristo es el único camino, es la única verdad y es el único en el que puedes encontrar vida. Amén. Así que me gustaría que te pusieras de pie y que oráramos. Ahora sí, voy a dejar quizás unos segundos para que ores personalmente, pensando en estas cosas, ¿no? Agradeciendo al Señor que viniera y naciera. Y de ahora en adelante, frecuentemente, puedas pensar en esto. Oremos, hermanos, oremos. Ora con Dios, agradecer al Señor el hecho de enviar a su Hijo. Señor, te agradecemos. Te agradecemos, Señor, porque todo lo que hiciste perfecto, aunque ha sido afectado, en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, también has
nos has dado a Cristo. Cristo vino y nació para vivir una vida perfecta, sin pecado, una vida humilde, una vida que nos enseña a servir, una vida que nos enseña a amar, una vida que nos enseña a darnos como tú te diste, a no tener más un alto concepto de nosotros del que debemos tener, porque tú, siendo el Rey de Reyes, Señor, viniste y habitaste entre nosotros. Gracias por amarnos así. Gracias por hacerlo, porque nosotros realmente no podíamos. No podemos. Te necesitamos a ti. Señor, gracias porque a pesar de que fue una decisión de Adán el desobedecer, ha sido una decisión tuya el amarnos, y hemos recibido el regalo más grande que podríamos recibir. Hemos recibido a Cristo, a quien has enviado para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en esto todos los días. Todos los días, porque para llegar a la cruz tuviste que nacer. Y fue un nacimiento, fue una concepción milagrosa, porque tú eres un Dios extraordinario. Fue un cuidado milagroso, porque solamente tú podías hacerlo así. Y fue un nacimiento humilde entre tu creación. Humilde. Humilde. Ayúdanos, Señor, a ser humildes también. Ayúdanos a amarnos, a que nos conozcan que somos tus discípulos por la manera en la que nos amamos. Gracias por el regalo de Cristo. Gracias por el regalo de Cristo. Gracias por el regalo de Cristo. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope.